ciencia ficción. Ok, saludos amigos y bienvenidos a este programa especial. Hace tan solo unos días se firmó el acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que, en mi modesta opinión, es más un show político que una verdadera resolución del conflicto israelo-palestino. Y puede convertirse en una versión 2.0 del fallido acuerdo de Oslo en 1993, en el que obligaron a Israel a ceder dos territorios estratégicos de esa región, dando origen a un conflicto prácticamente sin solución. No está muy claro qué hay detrás de todo esto en un mundo geopolíticamente convulso, donde, a mi modo de ver, se está cocinando entre bambalinas una nueva repartición de áreas geográficas. Hoy cuento con la presencia del doctor Francisco Gil White, un experto en estos temas que viene advirtiendo con un modelo, digamos, antropológico, científico y metodológico, que sé que es así, sobre el ya casi inminente colapso de Occidente. El doctor Gil White no es un opinólogo más de estos que asaltan la Internet. Es un académico con varios doctorados en prestigiosas universidades de Estados Unidos que ha sufrido también los embates de la censura sencillamente por advertir que el relato que nos están vendiendo sobre el problema histórico del pueblo judío no es el correcto, ni de un lado ni del otro, del espectro político tanto estadounidense como global. De estos y otros temas hablaremos en este programa especial. Advierto que no va a ser políticamente correcto para los seguidores de este canal y ni tampoco para los detractores, y ya ustedes verán por qué. Así que le voy a dar la bienvenida al doctor Francisco Gil y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctor. Al contrario, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Doctor, yo sé que usted tiene tiempo limitado, usted va ahora a una conferencia, nos ha dado el placer de estar aquí con nosotros. Y entonces yo quisiera más o menos centrar el tema del programa en 5 aspectos fundamentales. Tuve que agregar uno porque es a petición de los seguidores de este canal. Nosotros somos la parte hispana de Estados Unidos, quizás, que no tiene mucho que ver con México, que es, bueno, usted es americano, pero de herencia mexicana, 100%. Pero bueno, nuestro canal es más bien dedicado a la parte latina de puertorriqueños, cubanos, venezolanos. Y bueno, sobre esa base queríamos incluir su valoración de por qué los judíos en Estados Unidos votan a favor de un partido demócrata que ya no es el mismo de 1948 y sobre todo qué perspectiva ve usted para este nuevo alcalde musulmán que se perfila para ganar las elecciones en Nueva York. Este sería el último punto, doctor. Así que vamos a empezar. Aquí yo tengo el tema, que es el mismo que le envié a usted. Vamos a empezar el impacto en la región de estos acuerdos de paz en el Medio Oriente. La pregunta aquí sería, ¿acaso esto es una coalición para eliminar a Israel de la ecuación? Adelante, doctor. Mire, sí, yo opino que eso precisamente es lo que está sucediendo. Si analizamos la estructura del acuerdo que se acaba de firmar, como usted mismo mencionó, Carlos, el acuerdo pues viene teniendo la misma estructura que los acuerdos de Oslo. Desde que se firmaron los acuerdos de Oslo, hemos estado en la misma estructura. Para los que no recuerdan, los acuerdos de Oslo se firmaron a partir de 1993, Oslo I en 93, Oslo II en 95, y esos acuerdos tenían como objetivo introducir al Estado de Israel a la organización terrorista OLP-Fatah. Ahora, eso suena como una locura, sobre todo
cuando consideramos que a esta organización terrorista en el Acuerdo de Oslo le dieron territorio militarmente estratégico del Estado judío, porque Judea y Samaria, lo que en los medios llaman Cisjordania, que es un nombre inventado, en Judea y Samaria son terreno elevado, son colinas que ven hacia abajo, lo que ven es la zona de Tel Aviv-Yafo, que es una zona muy delgada, que del otro lado tiene el mar. Entonces, la zona más poblada de Israel, que es precisamente la zona de Tel Aviv-Yafo, queda atrapada entre terreno elevado, las colinas de Judea y Samaria, y el mar. Entonces, darle ese territorio a los terroristas lo que les permite, si tienen artillería, es simplemente disparar hasta abajo y destruir a la población judía israelí. Gaza también es militarmente estratégico porque se vuelve una saliente de Egipto hasta relativamente cerca de la ciudad de Tel Aviv. Entonces, por ambas razones, se antoja absurdo que a los terroristas que están comprometidos con la destrucción genocida del pueblo judío israelí, porque esos son terroristas comprometidos con la destrucción genocida de Israel. Ellos, de hecho, son descendidos de la solución final nazi. El órgano que los controla se llama Al-Fatah. Por eso yo siempre digo OLP Fatah, porque Al-Fatah es el que realmente toma las decisiones. Ese órgano fue creado por Haj Amin al-Husseini, padre fundador del movimiento árabe palestino, y también codirector del sistema de campos de muerte de los nazis alemanes que exterminó al pueblo judío israelí. Entonces, lo que hicieron los gringos cuando organizaron, los jefes gringos cuando organizaron el Tratado de Oslo, fue crear un proceso diplomático para meter a la continuación de la solución final nazi a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Entonces, y se me olvidó decir que esos mismos terroristas de OLP Fatah son los creadores de Irán, porque Irán, las guerrillas de Ayatollah Khomeini que instalaron el régimen yihadista terrorista en Irán, fueron entrenadas en Líbano en los 70s por los terroristas de OLP Fatah. Entonces, y armadas también. Entonces, el Tratado de Oslo lo que hace es preparar un genocidio, porque está metiendo a la continuación de la solución final a un territorio militarmente estratégico, volviendo máximamente vulnerables a los judíos israelíes. Todo ese circo fue armado por los jefes gringos, que son los mismos que ahora están armando este nuevo disque acuerdo de paz, ¿no? Entonces, pues sí, tiene la misma estructura. Cuando se firma el Tratado de Oslo, lo que estaban haciendo era rescatar a una organización que ya había sido derrotada por Menachem Begin en 82. O sea, la OLP ya había sido derrotada en 82. Y lo que hicieron los gobernantes gringos entonces fue revivir a la OLP y forzar a los israelíes a participar en este proceso diplomático. Sí, en pantalla estamos mostrando ahorita a Haj Amin al-Husseini, autor del Holocausto y padre fundador del movimiento árabe palestino. Ahí cuando llega él a Berlín, este es otoño de 1941, cuando él llega a Berlín, y inmediatamente lo recibieron como si fuera un jefe de Estado, con todos los honores, la pompa y la circunstancia. Los nazis amaban a este señor y inmediatamente lo convirtieron en un alto nazi, le dieron una burocracia entera, se llamaba Büro des Großmufti, porque Großmufti quiere decir gran muftí en alemán, y este señor Husseini había sido el gran muftí de Jerusalén. Los británicos también lo amaban, porque los británicos tenían una política totalmente antisemita. Se suponía que oficialmente se suponía que los británicos estaban apoyando el movimiento sionista, pero eso era puro cuento. Por debajo del agua estaban asistiendo a las fuerzas que querían exterminar a los judíos. Y a este señor Haj Amin al-Husseini los británicos lo convierten en el gran muftí a partir de 1921 y le dan mucho poder y lo ayudan a organizar varias matanzas antijudías en el mandato británico de Palestina. Y luego este señor, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, como decíamos, se va a Berlín, y ahí lo reciben como si fuera el siguiente, no, como si pensaban que este señor iba a ser el siguiente califa, era muy famoso. Y lo reciben, le dan una burocracia, le dan un presupuesto,
y él a partir de ahí se vuelve el mejor amigo de Adolfo Eichmann, que es el reconocido director del sistema de campos de muerte, y juntos administran todo el proceso que destruye al pueblo judío europeo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es el que meten su organización, Al-Fatah, la meten a Israel en el Tratado de Oslo. ¿Cuál sería la intención? Pues obviamente destruir al pueblo judío. Tú no metes a la continuación de la solución final nazi al Estado judío que fue creado para proteger a los judíos del exterminio. Tú no metes la continuación de la solución final nazi a ese Estado a menos que estés tratando de destruir al pueblo judío. Es la única razón que uno puede imaginar para eso. Sí, doctor, yo quiero aclarar aquí a los oyentes, porque vuelvo y lo repito, es decir, el tipo de seguidores que tenemos en nuestro canal ha crecido prácticamente en este relato de Israel malo y Palestina buenos, ¿no? Yo vengo de ese mundo, lamentablemente, del país de donde provengo, que es Cuba. Un momentito, perdóneme. Sí. Y bueno, yo vengo de este país donde se nos enseñó prácticamente este tipo de relato. Cuando llego a los Estados Unidos, yo vengo de una familia sefardí, es decir, en mi país. Sabemos todo el dilema que tuvieron que pasar los sefardíes. Muchos de ellos fueron obligados a convertirse al catolicismo precisamente para evitar la expulsión de España. Bueno, ese es el caso de mi familia por parte de padre. Llego aquí a Estados Unidos y me encuentro con ya mi herencia judía, pero de ruso-polaca. Y ahí es donde yo empiezo a escuchar la otra parte de la historia que yo desconocía totalmente. Claro. Y bueno, ya a partir de ahí he tratado de, sin llegar a ser de un extremo u otro, tratar de poner las cosas en perspectiva. Ahora, sí, yo lo que quiero dejarle claro a nuestra audiencia es que usted no es un judío. Usted quizás sea igual que yo, un cristiano filo judío, pudiéramos decir. No sé si la palabra... Yo vengo de una familia católica. Mi familia es muy católica, de ambos lados. De hecho, hay inclusive religiosos ordenados, tanto del lado de la familia de mi papá como de la familia de mi mamá. Todos católicos. Pero mi familia no es antisemita. Yo aprendí desde muy chico de mis papás lo que es el peligro del antisemitismo. Y desde siempre yo tenía consciente que este es una ideología muy peligrosa y peligrosa para todo el mundo, porque pues, los antisemitas causaron la Segunda Guerra Mundial. No estaban nada más matando judíos, estaban... En la Segunda Guerra Mundial se murieron más de 64 millones de no judíos y a los que no mataron los esclavizaron. Estamos hablando de cientos de millones de esclavos europeos, todos ellos no judíos, ¿no? Entonces, el antisemitismo es un peligro para todos nosotros. Eso yo siempre lo tenía muy claro. Y ya como adulto, cuando me volví antropólogo, no me estaba yo especializando en el antisemitismo, me estaba especializando en el racismo generalmente, en el conflicto étnico en general. Pero ya una vez contratado como profesor en la Universidad de Pensilvania, en un centro de investigaciones de conflicto étnico, ahí sí me empecé a interesar mucho en el conflicto árabe-israelí porque era el tema central de aquel centro. Y entonces yo por mi lado empecé a estudiar la historia del conflicto. Por un lado la historia del sionismo, por el otro la historia del movimiento árabe-palestino. Y ahí fue cuando me enteré de este señor. Nadie, antes de que yo me pusiera a investigar esto por mi lado, nadie me había mencionado a Husseini. Yo no sabía cómo se llamaba el padre fundador del movimiento árabe palestino. Y se suponía que yo era un experto en conflicto étnico. Nadie me lo había mencionado. Ya tenía yo el doctorado en mano. Ya estaba yo enseñando en una de las mejores universidades del mundo. Estaba en un centro de investigaciones de conflicto étnico. El tema principal de ese centro era el conflicto árabe-israelí. Y nadie hablaba del padre fundador del movimiento árabe palestino. Y ahora ya sé por qué. Porque el padre fundador del movimiento árabe palestino es el que exterminó a los judíos europeos para los nazis. Y si la gente se entera de eso y se entera de que la organización Al-Fatah, o sea, la OLP, o sea, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, fue creada por el señor que exterminó a los judíos europeos y que eso fue lo que metieron
los jefes gringos al Estado judío, si uno entiende todo eso, toda la narrativa de la propaganda en contra de Israel se voltea, porque es obvio que no hay ningún argumento para meter a la continuación de la solución final nazi al Estado judío. Y ahí fue cuando yo me volví pro-israelí, porque yo antes de documentar esto, yo estaba en la misma posición que usted antes. Yo era lo que llaman pro-palestino, o sea, yo creía que había un problema de que los israelíes no estaban permitiendo las aspiraciones nacionales de los árabes palestinos y que supuestamente los estaban oprimiendo. Como yo estaba leyendo el New York Times y el Economist y todas estas publicaciones hipermentirosas que todo el mundo lee, pues yo pensaba todo eso, yo pensaba lo que yo leía, lo que yo veía en la tele. Pero una vez que me puse a investigar la historia del conflicto, ¿qué descubro? Uno, que el padre fundador del movimiento árabe palestino, Haj Amin al-Husseini, es el exterminador de los judíos europeos. Dos, que esto lo descubrí después, lo de los nazis, sí, que la CIA, que es de donde sale el Tratado de Oslo, porque ahí lo elucubraron, la CIA fue creada absorbiendo decenas de miles de nazis alemanes y colaboradores nazis. Me entero que no es cierto que que el movimiento árabe palestino está buscando territorio, porque en 1947 a Husseini y sus amigos, que estaban actuando como representantes de los árabes palestinos, en 47 les ofrecieron un segundo Estado árabe palestino. Ya les habían dado uno, que es el Reino de Jordania, que lo separaron del mandato británico de Palestina, del territorio que se suponía que era para los judíos. Separaron en 1922, separaron 3/4 partes de eso y se lo dieron a los árabes. No a los judíos, a los árabes. 3/4 partes del territorio que era para los judíos. Y luego, en 1947, el cachito que quedaba, un cuarto, lo volvieron a partir y le ofrecieron la mitad de eso otra vez a los árabes. Es decir, que ya nada más le estaban ofreciendo a los judíos un octavo de lo que les habían prometido. Y cuando le ofrecieron este segundo Estado árabe palestino a los árabes, Husseini dijo que no. Husseini dijo que no querían eso, que lo que querían, lo dijeron en voz alta, lo que querían era exterminar a los judíos. Esto lo dijo el amigo íntimo de Husseini, que se llamaba Azam Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe. Azam Pasha, en una entrevista con Akhbar al-Yom, un periódico egipcio muy importante, dijo, si los judíos israelíes aceptan de la ONU la propuesta de partición de Palestina que va a permitir la creación de un Estado judío, si ellos aceptan la propuesta, nosotros los musulmanes vamos a lanzar una guerra mundial de exterminio contra los judíos en Oriente Medio. Y lo cumplieron. Lo cumplieron. Sí, doctor, yo sé, en aras del tiempo, porque tenemos muchas preguntas aquí, yo quiero dejar aquí algo claro, porque tenemos muchos seguidores que están metidos en este relato antisemita. Lo que se está viendo en estos días en las redes sociales es realmente una vergüenza desde el punto de vista obsceno por una parte, falaz por la otra. Y yo sí le quiero dejar aquí claro, usted tiene este sitio que obviamente es un sitio por suscripción, al cual yo tengo el honor de ser parte de él. Después vamos a hablar de su red de School. Y la red, pero la red de School no es esto. Esta es la página, lo que usted está mostrando es la página de Substack. Sí, es la página de Substack, que es por suscripción para tener acceso a todo este material. Yo lo que le quiero dejar a mi público aquí es que usted es un académico que lo que ha construido es un modelo de análisis desde el punto de vista científico, metodológico. No estamos ahí. Yo repetí en mi introducción que usted no es un opinólogo más. ¿Y qué quiere decir que usted haya construido un modelo? Que cada artículo que usted va a ver aquí no es inventado, es sencillamente, usted pone ahí aproximadamente en cada artículo más de 10 o 12 links, quizás hasta un poco más, de dónde históricamente ha venido todo esto. Yo me he tomado el trabajo de ir investigando cada uno y tengo que reconocer que en algunos momentos he pensado, el doctor está yo creo que exagerando, pues no, lamentablemente no.
Lamentablemente no, y aquí yo tengo una serie para en la medida en que vayamos llevando el programa, yo voy poniendo algunos de estos links que usted recomienda en cada uno de estos artículos y que nos pueden dar una medida de hasta dónde ha ido el relato. Usted hablaba aquí de algo importante, que es el pueblo de Israel, el Estado de Israel. La pregunta que sería, dándole paso allá a nuestro segundo, que es otra de las grandes tesis que usted sostiene y que todo el mundo pensó en un momento que usted estaba divagando, pero yo no lo estoy viendo de esa manera, y es, ¿estaríamos en presencia de un segundo holocausto? Yo creo que sí. ¿Por qué, doctor? Porque en este pacto de paz, entre comillas, muy forzado por Estados Unidos, lamentablemente por el presidente Donald Trump, del cual yo era un seguidor ferviente en el 2016, pero sí he visto lamentablemente, fíjese, voy a concatenar dos cosas. Trump, una de las cosas que argumenta yo, creo que en psicología o sociología, se llama el tokenismo, es decir, el efecto token, es decir, yo soy amigo de los judíos porque sencillamente mi hija se convirtió a judaísmo. Es el mismo relato de que yo no soy racista porque mis amigos son negros. Entonces, en sociología más bien se llama ese efecto tokenismo. Creo que tiene un nombre de la falacia. Usted me va a perdonar, los periodistas, como decía mi profesor de la facultad, somos personas con cultura de prólogo, es decir, no somos académicos como usted. Pero bueno, sobre esta base, quiero que usted argumente lo mismo, el mismo medio. Para mi opinión, esta paz que se ha llevado ahora forzada por los Estados Unidos tiene que ver con la desaparición final del Estado de Israel, porque el Estado de Israel, digamos, el pueblo judío ya molesta para los intereses globalistas. O sea, a ver, plantéame otra vez la pregunta. La pregunta sería, doctor, estos acuerdos de paz, ¿estamos en presencia de un segundo holocausto como la tesis que usted plantea? Perfecto. Entonces, mire, si me permite usted, Carlos, compartir mi pantalla, ¿puedo? Sí, claro. Mire, si la gente que lo escucha va a managementofreality.com o franciscogilwhite.com, es la misma dirección, van a ver estos botones. Si van al de los libros, van a poder ver los libros, la serie de libros que yo empecé a publicar a partir de 2013. La serie se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. ¿Por qué la intitulé así? Porque yo me di cuenta cuando empecé a investigar la historia del movimiento árabe palestino y del proceso de Oslo que hemos estado comentando, que lo que se estaba preparando era otro holocausto, justamente. Entonces, por eso el libro se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Y ese siguiente holocausto que yo vaticiné ya inició el 7 de octubre de 2023. Es decir, la predicción que yo hice con base en mi modelo científico de cómo funciona el sistema geopolítico y del lugar que ocupa en ese sistema la ideología del antisemitismo, ¿no? Esa predicción ya se cumplió el 7 de octubre de 2023 y ese es un holocausto que está en curso. Entonces ahora la única pregunta es si lo vamos a detener a tiempo, pero la gente puede ir a consultar mi libro y van a ver que ahí predije justo lo que está pasando ahorita. Le voy a pedir un segundito nada más, perdón, un segundito. Sí, bueno, mientras tanto voy a leer algunos comentarios que están aquí. Mandrake, gracias por estar aquí. Mandrake dice, repito, no olviden que el 7 de octubre fue una declaración de guerra, igual que un Pearl Harbor de Estados Unidos. Se le tiraron 2 bombas atómicas a los japoneses y el precio es una guerra. Tenemos también aquí a Leticia que dice, para los poderosos lo que molesta se elimina. Gladys Otolongo, gracias por postear esta transmisión. Yo creo que, como bien dije al principio, no va a gustar a muchas personas, pero la realidad es lo que está ante nosotros y hay que buscar siempre el origen de las cosas. Y una de las razones por las cuales yo siempre he enfatizado en esto y traje aquí al doctor
Gracias por la amabilidad, porque no somos un canal. El doctor está acostumbrado a grandes canales de miles y hasta millones de seguidores y bueno, ha tenido la deferencia de estar aquí con nosotros. Doctor, la tesis es esa, la que usted estaba hablando, el colapso de Occidente. Yo también tengo estos libros, claro, lo tengo en formato Kindle, pero Mire, pues sí, tenemos formato Kindle, pero ya vamos perdón, lo voy a volver a poner, discúlpeme. Ya, tenemos, okay. ahí está, sí, ahí está. Tenemos formato Kindle y a partir de la semana entrante ya van a poder imprimir también, o sea, pedir en papel, en Amazon, van a poder pedir la versión de papel a partir de la semana entrante. Entonces yo creo que a partir del viernes de la semana entrante ya está listo eso. Bueno, ya se está promocionando porque lo chequeé hoy, doctor, este compendio de 5 tomos, creo, ya está por Ahorita son 35. 5, sí, son Sí, 5, están programados 10, o sea, la serie completa va a abarcar 10 tomos. En 2013 se publicaron los primeros 5, he estado trabajando sobre el resto. En menos de un mes se van a publicar los tomos 6 y 7. correcto. Aquí, bueno, yo tengo ya que por $35 ya usted puede acceder a estos libros. A mí me parece que debería ser una buena opción para todos. Repito, el doctor, una de las cosas que siempre hace es poner las referencias, la bibliografía de dónde está tomando esta información. Entonces eso es muy importante porque no se trata de una persona que está dando una teoría por redes sociales como la que ya estamos acostumbrados a ver lamentablemente, sino que nos indica, nos lleva a dónde, de dónde él sostiene su modelo de análisis, que es muy importante para entender el problema. ¿Por qué? Porque aquí hay una falacia, doctor, y yo quiero que vamos a hablar un momentito de esto, de este famoso poder judío en las sombras que viene que viene de un plagio que se hizo a un libro famoso, no recuerdo si fue en el 18, en el 19, en el siglo. Usted tiene más datos sobre Carlos, eso. tenemos un artículo sobre eso, por si a la gente le interesa. Entonces, mire, lo voy a poner en pantalla, Okay. porque eso le puede interesar mucho a la gente, permítame. En la página web nuestra, del lado derecho, ahorita lo están viendo, ¿no? Ahorita están, sí, entonces del lado derecho están los artículos más populares. Si scrollean un poquito para abajo van a ver que el último de esos se llama El Cementerio de Praga y ese artículo justamente es sobre ese fraude que usted está mencionando, que es muy importante ese fraude porque este fraude es un fraude que hizo la policía secreta del zar, del imperio zarista ruso. Y lo que afirma este fraude es que los judíos supuestamente son una conspiración internacional que, tras bambalinas, en las sombras, controla todas las instituciones de Occidente, todos los medios de información, los bancos, los sindicatos, las industrias y los gobiernos. Se supone que controla todo. Y que con ese poder clandestino los judíos nos iban a destruir a todos los cristianos. Eso es lo que afirmaba este documento. Ahora, las afirmaciones de este documento se refutan solas, porque este es el documento que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, y este es el documento que causó que todo Occidente acabara aterrado de los judíos, y por eso los occidentales cooperaron con la matanza de los nazis. Pero a la hora de la matanza, lo que vimos es que ninguna de las instituciones que los judíos supuestamente controlaban los ayudó. Al contrario, esas instituciones colaboraron con la matanza de los nazis, empezando por el gobierno de Estados Unidos, que se suponía que estaba controlado por los judíos. El gobierno de Estados Unidos no dejó entrar a los judíos europeos a Estados Unidos para refugiarse de los nazis. Les cerraron las puertas. Eso fue en general, pero hay un caso muy famoso que es emblemático, porque era un barco que se llamaba el San Luis, que iba lleno de judíos que inclusive ya tenían sus visas para Estados Unidos, tenían visas, y el gobierno de Estados Unidos no los dejó desembarcar, los regresaron a Europa y a casi toda esa gente la mató Hitler. Este es un caso emblemático de una política general. Los gringos le cerraron las puertas a los judíos y el resto de las políticas estadounidenses estaban diseñadas para asistir
proceso de la matanza de los nazis contra los judíos. Entonces, y en general lo que vimos es que todas las instituciones que según los protocolos estaban en manos clandestinas de los judíos, de hecho, a la hora de la matanza, todos colaboraron con los nazis en contra de los judíos, demostrando que los judíos no controlaban nada y que esta propaganda era pura mentira, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen ahora? Lo mismo, la misma gata revolcada. Nos dicen otra vez que los judíos supuestamente controlan todos los bancos, que controlan todos los medios, etcétera. Pues la gente no aprendió nada. La primera vez que nos dijeron estas mentiras era para prestigiar el movimiento nazi, que nos acabó destruyendo a todos, causando una guerra mundial. Y ahora le dicen las mismas mentiras a la gente y la gente ahí va otra vez de boca, cayéndose otra vez en estas mentiras, en esta propaganda, que lo que va a causar otra vez es mucho daño a la misma gente que se compra esta mentira. Mira, en Europa, los primeros en ser esclavizados, los primeros en ser convertidos en esclavos, fueron los primeros en ser seducidos por el antisemitismo, los alemanes. Los nazis convirtieron en esclavos antes que nadie a los alemanes. Entonces, yo recomiendo que lean este artículo para que aprendan sobre lo que fue la historia de esta propaganda, cómo se gestionó, cómo envenenó las mentes de todos los occidentales y cómo es ese veneno que se esparció por todo Occidente nos empinó a la Segunda Guerra Mundial, que nos hizo muchísimo daño a todos, no nada más a los judíos. Los antisemitas son un gran peligro para todos nosotros. Por eso yo siempre digo que combatir el antisemitismo es la autodefensa de Occidente. Yo estoy dedicado a combatir el antisemitismo y yo no soy judío, pero lo que pasa es que yo entiendo que los antisemitas vienen por mí, vienen por todos los cristianos, por todos los occidentales. Sí, doctor. Aquí Mandrake, que es uno de nuestros seguidores, que es pro Israel, da una acotación histórica muy importante. Tampoco en Cuba dejaron desembarcar a estos judíos. Ahí venían mis tías. Ahí venían mis tías. ¿Cómo? ¿Sí? Y sí, ya murieron lamentablemente. Las conocí aquí en Estados Unidos hace ya más de 30 años cuando emigré aquí a los Estados Unidos. Y este dato histórico es importante porque acuérdense que hay una teoría sobre este Papa Pío XII, si mal no recuerdo. Repito, doctor, yo tengo cultura de prólogo, yo no soy un académico como usted. Pero una de las indicaciones secretas que se le dio a la arquidiócesis de La Habana fue precisamente eso, no lo dejen desembarcar. Entonces, el presidente Federico Laredo Bru, en aquella época, si mal no recuerdo, que fue el 39 al 40 y tantos, un presidente que prácticamente nadie se acuerda de él, finalmente no dejó que esto ocurriera. Ya después, más adelante, sí, unos 12,000 familiares de estos judíos sí pudieron asentarse en Cuba. Pero esto fue un drama tremendo. Tremendo. Porque este barco prácticamente estuvo a la deriva y sí. La mayoría de los países de la región... nadie permitió el desembarco. Trataron de desembarcar en países de Sudamérica, también me parece que pidieron. Trataron de desembarcar en Canadá, no les dieron permiso. Me estás diciendo que en Cuba tampoco. En fin, se tuvieron que regresar a Europa. Exactamente. Y los mataron a casi todos. Entonces, esto lo que te demuestra es que... y te voy a dar otro dato. A la mitad de la Segunda Guerra Mundial, a la mitad del Holocausto, un grupo de funcionarios de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos le entregó al secretario, a su jefe, al secretario Henry Morgenthau, un documento que compilaba todas las políticas del gobierno de Estados Unidos que estaban contribuyendo a facilitarle a Hitler la matanza de judíos en Europa. Y el documento se llama La complicidad de este gobierno en la matanza de judíos. Exactamente. Sí, porque hay una teoría, y de esto yo quería hablar, y lo pude comprobar a partir de poder acceder a sus libros y a sus artículos,
y es el origen del CIA en los Estados Unidos, que también desmonta un poco este relato del poder supremacista judío en las sombras, que a partir de los protocolos de los sabios de Sion, que ya sabemos que fue un fraude, un plagio, que tiene ese artículo perfecto, precisamente habla de eso. Es decir, la CIA es prácticamente una... hay que separar esto porque la gente entiende el paperclip este que hubo con la NASA y todas estas Sí, cosas como... de hecho lo tengo en pantalla ahorita si la quiere compartir. Ok, perfecto. Aquí lo vamos a poner. Señor, usted tiene que suscribirse al menos a este Substack y No, no después... hace falta, ¿eh? No, al canal de artículos no hace falta suscribirse. Claro que los invitamos a hacerlo, pero los artículos todos son gratis y no hace falta suscribirse al canal de artículos. Sí. Ok, perfecto. Bueno, Eso es gratis, está abierto a todo el público. Pero si podemos mostrar en pantalla, no sé si se puede ahorita lo que sí. estoy. Eso. Ese es el artículo en donde documentamos lo que estaba mencionando usted, Carlos, que la Agencia Central de Inteligencia fue creada absorbiendo decenas de miles de nazis. De hecho, se absorbió todo el sistema de inteligencia de los nazis, de los ejércitos orientales de Hitler. Porque, como usted dice, la mentira que siempre nos venden es que tras bambalinas los judíos son los que controlan todo. No, señor. Los que controlan todo tras bambalinas es la CIA, porque la CIA fue creada, como también documentamos en el sitio, miren, les voy a poner el artículo, en el mismo sitio documentamos que la ley que creó la CIA explica que la CIA fue creada, perdón, ahí está, la CIA, la ley que creó la CIA, que es esta ley, National Security Act de 47, la Ley de Seguridad Nacional, esa ley estipula que la CIA fue creada para corromper las instituciones de los países extranjeros. Para eso es. Entonces, ¿quién está corrompiendo todas las instituciones? No los judíos, la CIA. ¿Y qué es la CIA? La CIA es un nido de nazis alemanes, originales. Entonces, esta es la estructura que realmente controla las instituciones de Occidente. ¿Y qué hacen con ese control? Pues hacen cosas como el Tratado de Oslo, que como veníamos explicando, la estructura que tiene es producir el siguiente holocausto, que ya empezó el 7 de octubre y ahora con este nuevo tratado de Trump van a hacer el esfuerzo de que se concluya, de que llegue a su meta final y todos los judíos israelíes sean asesinados por los yihadistas que los gobiernos occidentales están alimentando, están armando, les están dando con esfuerzos diplomáticos una mejor posición estratégica. Todo eso están haciendo los gobiernos occidentales y el objetivo es que se pueda concluir esta nueva gran matanza de judíos. Por cierto, sí. si tu audiencia quiere entender por qué estas grandes matanzas suceden una y otra vez, aquí en lo que estamos mostrando del lado derecho, en los artículos más populares, este que se llama Semitismo versus Antisemitismo, también lo tenemos en castellano. Algunos de nuestros artículos están traducidos, este está en castellano, y ahí pueden ver nuestra explicación del modelo histórico, es decir, el modelo que abarca 4.300 años, para explicar cómo en esa franja de tiempo tan grande que va desde el principio de la civilización en Mesopotamia hasta nuestros días, por qué siempre ha habido antisemitismo. La razón es que el antisemitismo que persigue a los judíos, desde antes de que hubiera judíos, estaba persiguiendo al semitismo. El semitismo es una ideología de los pueblos semitas que básicamente es la ética. Eso lo inventaron los pueblos semitas hace 4.300 años en una revolución política liderada por un señor que se llamaba Sargón de Akkad, que posiblemente esta sea su máscara, la que estamos viendo, y Sargón de Akkad, a partir de Sargón de Akkad se funda un sistema político, ético, filosófico, legal, que yo llamo semitismo porque lo crearon pueblos semitas, y desde entonces había antisemitas, es decir, pueblos y ideologías que buscaban destruir la ética del semitismo para imponer esclavitud. Eso es el antisemitismo. Y de la cultura del semitismo, de la cultura mesopotámica del semitismo, es decir, de la ética, de ahí sale el pueblo judío. El pueblo judío es el producto más exquisito y sofisticado y duradero de esta cultura antigua, muy antigua, del semitismo mesopotámico.
Y aquí lo explicamos en esta serie. Doctor, vamos a poner esto un poco caliente porque ya estoy viendo algunos comentarios ahí que, repito, señores, el sesgo cognitivo, la disonancia cognitiva muchas veces no nos permite entender el fenómeno. Yo tengo un método de trabajo como periodista de verlo desde el punto de vista cenital, es decir, como si lo mirara desde lo alto de un avión, ¿no? Y hay que entender, el doctor no viene aquí a dar una propaganda, ni mucho menos. Es un doctor, un antropólogo que ha hecho una investigación, que sufrió la censura de una universidad en Pensilvania y obviamente está y pone en estos artículos toda la evidencia de dónde se sostiene esa tesis y a través de ahí ha Carlos, ¿puedo construido explicar un eso? modelo. ¿Puedo explicar lo que pasó en la universidad? Porque es diagnóstico del sistema. Sí, claro, doctor. Mire, cuando a mí me despidieron de la Universidad de Pensilvania, cuando el día que yo documenté la historia de Haj Amin al-Husseini, ¿ok? Están preguntando dónde pueden encontrar mis artículos. Miren, vayan a franciscogilwhite.com. Ahí está todo. Los artículos, los libros, absolutamente todo está en franciscogilwhite.com, que lo estamos mostrando ahí en mi perfil, abajo de mi nombre. Eso es todo. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, documenté la historia de Husseini, padre fundador del movimiento árabe palestino, su conexión con la solución final nazi, su conexión con al-Fatah, Arafat, Mahmoud Abbas, lo que llamamos la autoridad palestina, y lo publiqué en un artículo. Y en ese momento, y ese artículo se republicó en Israel. Y en ese momento me empezaron a amenazar, me empezaron a decir que lo que yo estaba diciendo no se puede decir. Y yo les dije que no se puede decir. ¿De qué estamos hablando? Y la libertad de prensa, y la libertad académica, y la libertad de pensamiento, todo protegido por la Constitución de Estados Unidos y por el manual de la Facultad de la Universidad de Pensilvania. Más el ¿De qué lobby me están judío. hablando? Pero no solamente eso, a mí me habían contratado para investigar un conflicto étnico y yo estaba investigando un conflicto étnico. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué me dicen que no se puede decir? Y me dijeron, y yo les dije, oigan, a ver, si en el momento en que ustedes me encuentren una mentira, una exageración siquiera, y me den la documentación que establece eso, yo mañana me retracto en público. Y me contestaron, no, lo que tú documentaste está impecable, pero esto no se puede decir. Y si insistes en decir esto, te vas a tener que ir. Bueno, ¿por qué es tan importante que la gente no sepa sobre Haj Amin al-Husseini al grado de que si un profesor empieza a hablar de eso, lo despiden de la universidad? Bueno, la razón es que entender quién es Haj Amin al-Husseini y su relación con el movimiento árabe palestino de ahora y con los nazis que exterminaron a los judíos en Europa, porque él los exterminó para los nazis. Una vez que entiendes todo eso, entiendes que viene otro holocausto y que todo lo que te están diciendo en los medios para desprestigiar a Israel, pues tiene que ser una mentira, porque los que realmente controlan todo son los mismos nazis y lo que están preparando en Israel es un genocidio. Y eso fue lo que yo había dicho en mi artículo, y eso no se puede decir. No sé. Entonces me despidieron. Una vez que se entiende el contexto de mi despido, es evidencia adicional para entender la estructura del sistema, porque de otra manera no hay ninguna razón para despedirme. Yo simplemente estaba documentando hechos históricos. Exacto, doctor. Aquí hay algo que sí retomando un poco el tema, porque ya estoy viendo por aquí, aquí hay un comentario que es la misma retórica que seguimos, es decir, este señor para ser cristiano un poco más y le da gracias a los judíos por crucificar a Cristo, y aquí hay otra disonancia cognitiva que realmente no es así, y es, a mi modo de entender, una mala interpretación del Nuevo Testamento, empezando que, creo, decir, a ver, el propio Pablo, el apóstol Pablo, pertenecía más a Roma que al propio pueblo judío, es mi entender. Correcto. Y aparte de eso, quien ejecuta la ley en esa zona no eran los judíos, era No, el imperio romano. es correcto. A Jesús lo ejecutaron los romanos, pero los evangelios sí le pasan la responsabilidad al pueblo judío. Los evangelios sí hacen eso, porque
la representación que vemos en los evangelios es que el gobernador romano, Poncio Pilato, hace un esfuerzo, según el relato evangélico, de liberar a Jesús. Y entonces le dice a la turba judía, les dice, oigan, yo no veo que este señor haya hecho nada, lo voy a soltar. No, lo tienes que matar. Dice, oye, pero yo no veo que haya hecho. No, lo tienes que matar. Y la turba lo amenaza con un disturbio. Entonces él trae agua para las manos y hace un teatro de lavarse las manos, simbolizando que esta no es su responsabilidad y que lo va a crucificar, pero la responsabilidad es de los judíos que están insistiendo en esto. Y según el Evangelio, según Mateo, la turba judía le contesta, sí, la responsabilidad es nuestra y además caiga la maldición. Si esto es un crimen, que caiga la maldición sobre nosotros y sobre todos nuestros descendientes. Una cosa absurda. Nadie maldeciría a todos sus descendientes. Entonces, obviamente que este es un relato apócrifo, pero en todo caso, aunque fuera verdadero, aunque todo lo narrado en el Evangelio hubiera sucedido tal cual está escrito, de todas maneras la culpa de lo que pasó en ese momento no la puede tener un judío que está vivo hoy. Eso es imposible. Entonces, cualquier esfuerzo de achacarle responsabilidad a los judíos de esta generación por lo que supuestamente pasó hace 2000 años, pues es racismo puro, independientemente de cuál sea nuestra interpretación de lo que afirman los evangelios, ¿no? Entonces, yo por un lado creo que la historia es apócrifa, pero por otro lado, aunque fuera cierta, no justifica ninguna hostilidad ni mucho menos odio hacia los judíos que viven hoy. Eso es absurdo. Y no responde a la caridad cristiana. La caridad cristiana, como yo la entiendo, como la entendí desde chiquito, cuando fui criado en la Iglesia Católica, es que uno perdona, que uno defiende a los débiles, que uno le da siempre una oportunidad al otro de redimirse. Eso es lo que quiere decir mostrar la otra mejilla, ¿no? Entonces, yo creo que todo este edificio propagandístico que se hace en contra de los judíos, cuando los cristianos participan, pues habla muy mal de los cristianos, porque la caridad cristiana no es echarle montón a un pueblo históricamente perseguido y organizar la siguiente gran matanza de judíos. Mira, la gran matanza de judíos, desgraciadamente, es el fenómeno sociológico más estable y recurrente de la civilización occidental. Es muy triste y muy preocupante que no podamos trascender esto y que cada nuevo siglo que llega se organice otra gran matanza de judíos. Y la gente no entiende este patrón histórico, por eso escribí esa serie para explicar el patrón de 4.300 años. La gente no lo puede ver porque no está educada en historiografía. Entonces, cada vez que viene una nueva matanza de judíos, todo el mundo cree que es un fenómeno nuevo, que de alguna manera es extraordinario. No, señor. Cuando yo predije que venía una gran matanza de judíos en el siglo XXI, fíjate nada más, yo estaba haciendo la predicción menos arriesgada que puede hacer un historiador. Porque en cada siglo se organiza una gran matanza de judíos. Entonces, es como decir, va a salir el sol mañana, este siglo que viene va a haber una gran matanza de judíos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es increíble. Ya, por favor, ya, tenemos que trascender esto. Si no, nunca vamos a tener una civilización occidental que realmente valga la pena. Si nos convertimos en caníbales cada siglo, pues entonces no podemos dar el paso a una verdadera civilización democrática que vive en paz, en donde todos somos hermanos, como de hecho quería Jesús. Eso era lo que quería Jesús. Exacto. Y quien no conoce la historia, doctor, lamentablemente tiende a repetirla. Y en el caso de todos los que fuimos nacidos en una cuna cristiana o católica, como es mi caso, no entendemos de dónde parte el cristianismo si no es a partir de un rabino judío. Así es. Y que muchos por ahí dicen, no, porque fue un hippie, bueno, lo que haya sido, pero es judío. Su madre, Pero, María, judía, de acuerdo a claro, los era un registros históricos. ¿Y dónde se practicaba el primer, después de la muerte de Jesús, sus ideas dónde se predicaban? En las sinagogas. por supuesto. Entonces, Mira, las ideas de Jesús, de hecho, son las ideas del rabino Hillel el Viejo. exacto. Jesús era parte del movimiento de Beit Hillel. Eso es obvio, porque
Hillel, que es una figura anterior a Jesús. Hillel es una figura del siglo I antes de Jesús. Ujú. Y es muy importante conocer a Hillel porque resulta que Hillel es el rabino más influyente de todos los tiempos en el judaísmo. Beit Hillel se volvió, o sea, la casa de Hillel, la escuela de Hillel, se volvió la plataforma de toda la jurisprudencia judía. Sobre el pensamiento de Hillel y los fallos jurídicos de Hillel se construyó toda la ley secundaria de los rabinos, absolutamente todo lo que se hizo en la historia rabínica, todo sale de Beit Hillel. Y Hillel lo que predicaba antes de Jesús es que el mandamiento levítico 19:18, que afirma amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso, dijo Hillel, es el fundamento de todo el judaísmo. Todo en el judaísmo tiene que ser absolutamente consistente con amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el siguiente siglo, Jesús lo repite, pero no fue el primero en decirlo. El que colocó amarás a tu prójimo como a ti mismo en el centro mismo de toda la filosofía y el desarrollo legal y la ética judía fue Hillel. Entonces, cuando Jesús vuelve muy popular el mismo mensaje entre los paganos del Mediterráneo, porque Jesús convirtió a muchísimos, el movimiento de Jesús convirtió a muchísimos paganos, lo que estaba haciendo era difundir el mensaje judío. Entonces, si tú quieres decir, bueno, Jesús era un hippie, ok, pero los judíos eran hippies. Los judíos estaban predicando amor antes de Jesús. No es cierto que Jesús inventa la prédica del amor. Eso ya estaba sucediendo. Y lo estaban haciendo los judíos en un contexto muy difícil, porque si te fijas, en el siglo I antes de Jesús, los romanos ya estaban construyendo anfiteatros en donde tiraban a los esclavos para que se los comieran leones, y ese era su entretenimiento. ¿Okay? Y es el modelo de democracia que nos venden y de derecho. Sí, puro cuento, puro cuento. Los griegos y los romanos no inventaron la democracia como nosotros la entendemos. La democracia como nosotros la entendemos viene de Hillel, viene del principio amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque hasta que no amas a tu prójimo como a ti mismo, no le respetas que tenga el voto, que él también participe en el sistema político, que todos los que están dentro del territorio del Estado sean ciudadanos. Todo eso requiere amarás a tu prójimo como a ti mismo. O que todos los hombres, o sí, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Si todos somos iguales ante los ojos de Dios, entonces todos tenemos que ser iguales ante la ley. Y eso lo inventa el pueblo judío, porque el pueblo judío recibe su ley de la deidad en el contexto político de una revuelta de esclavos. Exacto. Esa es la historia del Éxodo. Todos los cristianos la conocemos. Cuando leemos la Biblia católica o cristiana o protestante, la que sea, el 80% de esa Biblia, más o menos, es Biblia judía, es Biblia hebrea. Y en el segundo libro de la Biblia hebrea, el Éxodo, nos encontramos una revuelta de esclavos. Los israelitas eran esclavos del faraón y eso para Dios es ofensivo, la esclavitud es ofensiva para Dios. Entonces Dios organiza a los israelitas para una revuelta de esclavos, los saca a la libertad al desierto del Sinaí y les entrega una nueva ley. ¿Qué ley es esa? Pues es la ley de los esclavos liberados. Es para construir una sociedad utópica, horizontal, en donde no se oprime a nadie, donde la gente defiende su libertad, combate la opresión. Todo eso lo aprendimos de los judíos. De los judíos, los psicópatas grecorromanos obtuvieron la ética. Y eso fue lo que transformó a la civilización occidental y a lo largo de los siglos nos permitió construir un mundo de democracia. Entonces, Exacto, doctor. Y bueno, recordar solamente un apunte que está también dentro de sus libros. Uno de cada, es decir, por cada ciudadano libre en Roma y Grecia, pues habían decenas de esclavos. Es decir, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando cuando tú no eres igual ante los ojos de Dios? Pero sí, bueno. En Esparta, que era el peor de estos sistemas, se supone, eran 7 esclavos por ciudadano, pero era muy parecido en otros lados. En Atenas, que se supone que era la democracia radical de la antigüedad, ahí eran 20,000 ciudadanos, 10,000 metecos, que eran como semiesclavos, y 400,000 esclavos. Claro. Doctor, ya sé que tiene muy poco tiempo. Usted tiene ahora una conferencia, creo, muy importante. Usted está en Pero podemos regresar, Carlos, las veces que usted quiera.
Sí, se lo voy a agradecer, doctor. Vamos ya a redondear aquí porque sí me interesan dos cuestiones básicas. Y la opinión de usted para mí es medular. ¿Entendió Israel este pacto de paz en cuanto a los conceptos islámicos de paz y tregua? Bueno, como los musulmanes tienen ese concepto de la hudna, ellos no firman la paz con los infieles, ellos solamente firman hudnas. Entonces, del otro lado lo pueden estar llamando paz, pero ellos, ellos lo entienden como una hudna, que quiere decir un simple cese al fuego para recuperar fuerzas y luego regresar a la matanza de infieles. ¿Por qué pueden hacer esto los musulmanes? Porque ellos tienen un principio que en la jurisprudencia musulmana se llama el principio de taquilla, que dice que como los musulmanes de todas maneras van a matar a todos los infieles o los van a convertir por la fuerza, los no musulmanes, los infieles, en realidad no tienen ningún derecho desde el punto de vista musulmán. Somos unos sucios infieles. Entonces a nosotros nos pueden decir mentiras. No pasa nada. Dentro del sistema moral de los musulmanes, a nosotros nos pueden decir cualquier mentira. Entonces ellos dicen que están firmando una paz, pero ellos saben que no están firmando ninguna paz y que al rato van a regresar a matarnos. Entonces, como preguntan ahorita en las preguntas que estamos viendo, me preguntan si es una falsa paz. Correcto, es una falsa paz. Lo que hizo Trump fue entrar en el último minuto a salvar a los yihadistas, a Hamas. Ya estaba Israel a punto de destruir a Hamas. Y entonces entra Trump a salvarlos con este plan de paz, como también salvó a los iraníes, cuando los israelíes estaban ya a punto de destruir el régimen de los ayatolás, porque no tenían ya defensas aéreas, no podían hacer nada, y entró Trump a suspender la guerra y a salvar a los ayatolás. Salvó a Hezbollah, salvó a ISIS en Siria, a todos los yihadistas los salva. Y ahora lo que está organizando es un cese al fuego para proteger a los yihadistas de Hamas, y al mismo tiempo están armando a todos los yihadistas alrededor de Israel. Y por supuesto lo que viene, si los occidentales no despiertan de relámpago, lo que viene es el nuevo genocidio. Doctor, una última pregunta porque ya nos quedan 5 minutos. Sí. Y es su valoración. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Trump porque lamentablemente lo vi. ¿Cuáles los puntos que me dieron a mí a entender eso? Bueno, pues que sencillamente este pacto de Abraham sí, ayudó a que Israel incluso pudiera usar el espacio aéreo pero ya cuando vieron que Irán se iba del aire, pues obviamente se comete esto que usted dice. Vamos ahora ya a la última pregunta, doctor, que es muy importante porque eso es algo que siempre me preguntan aquí nuestros seguidores. ¿Por qué los judíos en Estados Unidos votan a favor del Partido Demócrata? Ahora bien, Matt Levine dio esta respuesta, es decir, recordemos que el Partido Demócrata fue uno de los que más apoyó la creación del Estado de Israel. Eso está en el Congreso. Incluso Lyndon B. Johnson, que es de aquí de Texas, muy poca gente lo sabe, fue uno de los políticos norteamericanos que más presionó para la aceptación de los judíos aquí en Estados Unidos, que se aceptaran finalmente todos esos judíos que venían huyendo de la guerra. Creo que por ahí, bueno, por un problema de agradecimiento. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? El Partido Demócrata cambió radicalmente hacia un wokismo favoreciendo al Islam. El punto culminante es que para las en estas elecciones para alcalde de Nueva York ya es un virtual ganador Sorohan Mandam, que es abiertamente socialista musulmán, ojo con esto, y estaba viendo los datos del censo donde la población musulmana en los Estados Unidos ya prácticamente igual a la población judía, pero tiene un índice de descendencia, es decir, paren más hijos que los judíos. El promedio de los judíos aquí en Estados Unidos de nacimientos es de 2.7. El de los musulmanes es aproximadamente 4 hijos por cada familia. Quiere decir que matemáticamente esto en unos años va a modificar la ecuación. Ahora, ya para terminar, nos queda un minuto. ¿Qué me puede decir usted de esto, maestro? La gente quiere contestar la pregunta de por qué los judíos votan por el Partido Demócrata, porque les parece anómalo, porque creen que el Partido Demócrata es el que está promoviendo el antisemitismo, pero se equivocan. Ambos partidos lo hacen. Ambos partidos son antijudíos. El que está ahorita preparando todas las esquinas del terreno para que sea fácil la siguiente gran matanza
yihadista de judíos es Trump, que es del Partido Republicano. Y los que hicieron el Tratado de Oslo fueron presidentes republicanos. Eso lo hizo George Bush, papá. Claro que la firma fue con un presidente demócrata porque había cambiado y habían elegido a Clinton, pero todo el trabajo duro de presionar a los israelíes y organizar la negociación y todo, eso lo hizo un presidente republicano. Son los mismos. En Estados Unidos gobierna la CIA y la CIA ha corrompido ambos partidos. Los dos son de la CIA decide quién va a ser el presidente. Cuando necesitan un presidente que parece que está investigando el Deep State y que se opone al establishment, etcétera, pues ellos mismos producen el candidato que dice esas cosas para ellos poderse quedar en el control, y eso mismo es Donald Trump. Entonces, no crean que las cosas cambian porque se escoge a un presidente demócrata o republicano. Son la misma gata revolcada los dos partidos. Bueno, y que lamentablemente la historia también recoge el caso Irán-Contras. Bueno, así es. Que lamentablemente ayudó mucho a la creación de este Irán que traemos hoy. Así es. La historia lamentablemente es así y no podemos olvidarla independientemente de que nosotros simpaticemos con un partido o no. Y el escándalo Irán-Contra también lo tenemos documentado con mucho cuidado en el sitio para los que quieran leer esos artículos. Ok, yo le agradezco mucho, doctor, porque yo sé que está a su tiempo. Aquí estoy dejando en pantalla, es la nueva comunidad que usted está creando para toda aquella persona que quiera aprender. Como he aprendido yo, ahora me entero que usted liberó el Substack, bueno, me tendré que ir entonces para esta comunidad porque a mí sí me interesa profundizar más en los temas. Yo le recomiendo a todo el que quiera entender bien la historia, el que quiera salir de ese relato que nos han vendido de que éramos niños, bueno, pues vayan ahí. Bueno, y quiero decirle, Carlos, que en esta comunidad todos los contenidos que se cobran aquí para los miembros de la comunidad ya son gratis. O sea, con su membresía mensual tienen acceso a nuestro curso, que ese se cobra por fuera, pero si están en la comunidad ya lo pagaron. Con su membresía ya lo pagaron. Los libros, tienen acceso a los libros. Y tienen acceso a todos los demás contenidos. Aquí los tenemos organizados, los artículos, las entrevistas, los documentales, todo lo tenemos aquí. Ok. Bueno, entonces este sitio, doctor, es school.com, ¿no? Sí, school.com y le ponen diagonal Francisco Gil White y con eso llegan a la página donde se pueden unir. Ok, esto es como suscribirse a un canal de YouTube, que hay mucha gente que tiene membresía en los canales de YouTube, claro. Es parecido, sí, pero esto es una comunidad diseñada para que los que se unen puedan interactuar entre ellos y también con nosotros, y tienen acceso también a una sesión de preguntas y respuestas que es nada más para los miembros, que inicia inmediatamente después de nuestro live en YouTube cada semana. Correcto. Yo les recomiendo a todos ustedes, de la misma manera en que nosotros pagamos dinero por comprar un libro, yo pagué por comprar los 5 libros del maestro, del doctor, también compré por recomendación de su equipo, no sé si se verá aquí en cámara, que es El negocio del terrorismo. No se ve por buenísimo. De Enrique Pressburger. Sí, me lo recomendó una integrante de su equipo. Y es colaborador nuestro, Pressburger. Y ese libro es muy importante. Ese libro demuestra que el financiamiento para el terrorismo yihadista viene sobre todo y por mucho de los países occidentales. Correcto, exactamente. Y ahí tiene incluso los enlaces donde puede buscar la información y cómo este financiamiento del terrorismo básicamente en Gaza y Cisjordania viene amparado, disfrazado por la ONU y las organizaciones no gubernamentales que están ahí. Dicho sea de paso, algo que yo nunca había entendido, pero sí usted lo aclaró en uno de sus artículos, de un live que yo vi. El primer secretario, creo que fue el primero o el segundo de la ONU. No es el primero, no. Pero fue uno muy importante porque hizo 2 turnos de secretario general, y obviamente que los gobernantes de Estados Unidos sabían perfecto quién era y de todas maneras cabildearon mucho para que él fuera secretario general de la ONU. Se llama Kurt Waldheim y fue un oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y él, Waldheim, este nazi, es el que se encargó de meter a la ONU como miembro
a la organización OLP Fatah. Él lo hizo nazi. Exacto. Bueno, las teorías están ahí, la documentación está ahí. Vayan al sitio de school, skool.com, Francisco White. Ahí usted se puede suscribir a esa comunidad. Yo le prometo que lo voy a hacer del doctor porque me interesa mucho. Es mi herencia genética, pero también yo como también periodista... claro. También cultural. Y también cultural. Y como periodista, yo estoy en contra del relato y todos los que son seguidores míos, por eso dije que este iba a ser un programa que no iba a gustar. No iba a gustar porque mis seguidores son trompistas a la máxima expresión, republicanos a la máxima expresión y detractores a la máxima expresión en el cual su modelo de estudio no encaja. Así que bueno, gracias, doctor, y por favor, nuestro canal es muy humilde, muy pequeño, pero si pudiéramos contar otra vez con su presencia, hay mucha gente que lo va... Con mucho gusto. Yo no discrimino contra los canales pequeños. Tenemos que correr la voz en todos lados. Y la forma de crecer a los canales pequeños pues es colaborando con ustedes. Entonces, es con mucho gusto que participamos y estamos a sus órdenes, Carlos, las veces que nos inviten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor, y vamos a despedir el programa. Lo voy entonces a despedir. Gracias por la participación aquí. Señores, como ya dije en el anticipo del programa, esto no iba a gustar, pero es necesario. Es necesario. Yo como periodista agradezco que esté aquí Ido Lidia, que es una colega mía, a quien te doy las gracias, dice que se repita, y sí, él siempre lo dice, que no discrimina a los canales pequeños, cosa que yo agradezco. ¿Por qué? Porque este relato no lo quiere escuchar nadie. Lamentablemente no lo quiere escuchar nadie. Y todos ustedes que les están haciendo caso a un relato, estamos desenfocando el problema. Nos están llevando a un antisemitismo como ese poder judío. Yo no digo que sí que hayan grupos en este sentido, pero lo que sí está claro es que nos están desenfocando. Europa se está islamizando y Estados Unidos también. Acabo de poner, vayan al censo de los Estados Unidos, la población musulmana, no árabe, musulmana por religión, ya prácticamente está al mismo nivel de la población judía en los Estados Unidos, con la diferencia de que los musulmanes en Estados Unidos están pariendo más hijos. Estamos viendo el problema en Canadá, estamos viendo el problema en Europa. Y para el musulmán, todo aquel que no sea musulmán es un infiel y debe ser esclavizado o debe ser convertido en nuestro sirviente, como mejor le parezca. Los dejo con eso. Este acuerdo árabe, Israel o palestino, a mí me huele mal, teniendo en base todos los elementos que estamos viendo. Yo le sigo dando un voto de confianza a Trump, pero lamentablemente lo hemos dicho en este programa, Trump está pagando factura. Y en esto veremos qué pasa. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Nos vamos a ver el próximo domingo con el programa habitual. El maestro Ulises no pudo estar aquí hoy. Y nos veremos entonces el próximo domingo. Mañana mi segmento habitual con Jorge Díaz en La Poderosa de Miami, 4 de la tarde, hora de Miami y de Cuba. Así que ahí me podrán encontrar en los análisis que vamos a hacer. Con Fernando Bodo también, y el próximo domingo con el maestro Ulises Pereira. Gracias por habernos acompañado.